Yo creo que tres temas principales me vienen a mente cuando hablamos sobre las reformas del sistema financiero internacional. Uno, creo que tiene que ver con la distribución de poder en los principales organismos multilaterales. Estoy pensando específicamente en el Fondo Monetario y el Banco Mundial. El problema ahí es de que el poder de voto está sesgado a favor de los países de altos ingresos. Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, por ejemplo, tienen más del 50% del poder de votación, y esto no refleja la estructura de la economía global hoy en día. Ese es un tema. El segundo tema tiene que ver con la capacidad o los recursos que estos organismos multilaterales tienen para ayudar a los países en un momento de crisis. Acá el tema fundamental es de que tradicionalmente el fondo y el banco, pero específicamente el fondo, ha lidiado con crisis domésticas a nivel de sus países miembros, pero en las últimas décadas las crisis se están haciendo cada vez más sistémicas. Dos ejemplos: la crisis financiera del año 2008-2009, el COVID del año 2020. Y estas crisis, porque son sistémicas, requieren una magnitud de recursos mucho más grande que simplemente estos organismos no los tienen. Y un tercer tema creo que tiene que ver con la asimetría en la que estos organismos lidian con sus países miembros. El Fondo Monetario en particular tiene mucha palanca con los países que utilizan sus recursos, pero tiene muy poca influencia con países como Estados Unidos, las grandes potencias económicas, que son las que tienen la capacidad de desestabilizar la economía global en una forma que países medianos o de escasos ingresos no lo tienen. Mira, yo creo que estos temas son importantes para Iberoamérica porque las economías iberoamericanas están completamente integradas con la economía global, ¿ya? Entonces, en la medida en la que estos organismos multilaterales son más eficientes, en la medida en la que hacemos reformas que pueden potenciar su capacidad de intervención, todo el mundo se va a ver beneficiado, incluyendo los países de Iberoamérica. Yo soy un poquito escéptico de esta tendencia hoy en día a hablar sobre los intereses del sur global contra los intereses de los países ricos en el norte. La mayor parte de los desafíos que enfrentamos hoy en día, el cambio climático, la carrera armamentista, la desigualdad, todos estos problemas son problemas globales que afectan a todos los países, ricos y pobres, norte o sur, ¿no? Mire, yo creo que el alto endeudamiento básicamente conlleva tres problemas que yo creo que son muy claros. Uno es que en la medida en la que hay alto endeudamiento, entonces un porcentaje grande de los gastos tienen que ser asignados al servicio de la deuda pública, lo cual quiere decir que hay menos recursos para invertir en educación, para invertir en salud pública, para invertir en infraestructura. Un segundo aspecto tiene que ver con que países que son altamente endeudados envían señales a la comunidad de inversionistas en el mundo afuera de que no son lugares buenos para invertir, ¿ya? Si hay dudas respecto de la sostenibilidad de las finanzas públicas, entonces una gran empresa que está buscando un lugar donde abrir su siguiente fábrica no va a abrirla en un país donde no se tiene certeza de que va a haber un contexto macroeconómico de estabilidad, ¿no? Y un tercer aspecto que tal vez es un poco sorprendente, pero yo creo que es muy importante, es de que hay países que son los países que están altamente endeudados. Esa situación crea una distracción para los que tienen la responsabilidad de implementar políticas económicas. Yo he estado visitando países que estaban en medio de una crisis financiera y yo te aseguro, no hay tiempo para concentrarte en nada de importancia en el mediano y largo plazo. Todo está enfocado en cómo vamos a refinanciar los bonos que vencen mañana o la semana que viene, ¿no? Y eso es una perversión de la política económica, ¿no? Acaba básicamente
desvirtuando, ¿no?, las posibilidades de tener una política económica razonable de mediano y largo plazo. Mire, la llegada de una nueva administración en Estados Unidos obviamente le ha hecho pensar a mucha gente cuál es el impacto que esto va a tener sobre las posibilidades de reformas al sistema financiero internacional. Yo creo que va a haber algunos cambios en los años venideros en lo que se refiere a la estructura de poder en el mundo, específicamente en el campo del sistema multilateral, incluyendo organizaciones como el Fondo y el Banco. Pero creo que no van a ser los cambios que podríamos a priori esperar. Déjeme darte un ejemplo, ¿ya? En el año 2000, China contribuía 1% del presupuesto de las Naciones Unidas, ¿ya? Y Estados Unidos contribuía el 22%, ¿ya? A partir del 1 de enero del año 2025, China contribuye el 20% del presupuesto de las Naciones Unidas y Estados Unidos todavía el 22%, ¿ya? Si tú me preguntas y me pides que haga una proyección de cuál va a ser la contribución que va a hacer China en el año 2028, que es el siguiente año en el que se va, digamos, nuevamente reasignar las contribuciones de los países miembros, no me sorprendería que la China se va a convertir en el contribuyente más grande del presupuesto de las Naciones Unidas, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero decir? Que en la medida en la que Estados Unidos, ¿no?, se retira del sistema multilateral, ese espacio va a ser ocupado por otros países y estoy seguro que la China y la India van a ver una gran oportunidad para moverse a ese espacio y por lo tanto aumentar su influencia dentro del sistema multilateral. Yo creo que Estados Unidos no va a ver esto como algo particularmente preocupante, pero yo creo que en el mediano y largo plazo va a tener un impacto en la importancia relativa de estas nuevas potencias en determinar el futuro del sistema multilateral de cooperación internacional, incluyendo en organismos como el Banco y el Fondo, ¿no? Y eso es algo que me preocupa porque en este momento, dada la estructura de poder que existe, Estados Unidos es todavía un país esencial.